¿Me escuchan bien, verdad? Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido hablando. Sí, a ver, ¿quién recuerda lo que hemos trabajado ya la clase pasada? ¿De qué hemos conversado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Quiénes estuvieron atentos a ver para registrarlo? Profesora, buenas. Creo que era la edad alta, la edad media y la edad medieval. Chicos, ¿nadie? ¿Nadie estuvo atento? ¿Nadie se recuerda? Miss, buenos días, no le logro escuchar nada. Jocelyn, hice una pregunta respecto a lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué nos podrías manifestar tú? Jocelyn, ¿me logras escuchar? ¿Nadie estuvo atento a la clase pasada, chicos? ¿No se recuerdan de lo que hemos trabajado? Buenos días, profesora. Buenos días. Lo que hemos avanzado la vez pasada es lo que es la literatura griega, y después lo que es literatura universal, es lo que hemos avanzado la vez pasada, profe. Ya, estamos hablando sobre la literatura universal, ¿cierto? Que Así se es, va a profe. enfocar, que se va a enfocar en diferentes corrientes literarias que van a estar en base, ¿sí? A lo que se toca temas a nivel mundial, se podría decir, ¿ya? Que va a tener repercusión a nivel mundial. La primera corriente literaria que hemos trabajado es la literatura griega. ¿Qué más?
último creo que hemos visto, mí, sobre la literatura medieval. Chicos, Mis último creo que nos quedamos en el purgatorio. a ver, se enfoca en el purgatorio. A eso nos referimos cuando hablamos de la literatura griega, chicos. A ver, ¿quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea respecto a la literatura griega? Eso es como el infierno, profesora. No. Cuando No. nosotros hablamos de literatura, hablamos de corrientes literarias. Y dentro de las corrientes literarias vamos a ver diferentes tipos, o mejor dicho, diferentes representantes, a los cuales van a realizar diversos temas. Ahora, la pregunta que les hago es, dentro de ello, la literatura griega es uno de los movimientos literarios. Y la pregunta es, ¿en qué se enfoca ese movimiento literario? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la literatura griega? Lo del purgatorio es parte de uno de los manifestantes, de uno de los representantes que nos va a hablar sobre una obra literaria referente a ello. No es que es la literatura griega. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesora. Ya, ahora, ¿quién me podría responder a ello? ¿A qué llamamos literatura griega? ¿O cuáles son las características como yo reconozco?
La literatura griega, a mí, no son, unas tradiciones o son unas historias. Ya va por ahí, va por ahí. A ver, otra idea, chicos, más clara. Profe, buenos días, ¿me escucha, profe? Profe, ¿me escucha? Profesora, Sí, te escucho, te escucho. Eh, lo que hablamos, lo que es la literatura griega, ¿no? Sus logros culturales, científicos. Así es lo que he escuchado, ¿cómo se llama? Lo que avanzamos el mes pasado sábado, profe. Ya. Sí, pero a ver, la pregunta, a ver, ¿quién habla? Jocelyn, levantaste la mano. profesora, sobre la poesía y el teatro. Ya, son algunas manifestaciones. Mis buenos días. La literatura griega es los cuentos que se escribieron hace años y los, las cosas que pasaron hace años y hace siglos. Claro, porque es una de las primeras corrientes literarias, ¿no? Son aquellas obras que se han llegado a escribir ya a una gran tiempo. Pero ¿por qué consideran? Se les explicó en clase que se denomina con este nombre por una finalidad. ¿Cuál es ese objetivo, mejor dicho, o por qué se le conoce como literatura griega la primera corriente literaria? ¿Por qué fue literatura griega y no otro nombre? ¿Quién me podría decir? ¿Nadie? ¿Por qué no fue literatura italiana, por ejemplo? Misa es una recopilación. Chicos, me parece que nadie estuvo atento a la clase, ¿eh? ¿Ah? Me parece, porque no me están respondiendo a preguntas que yo los he hablado en clase. Son preguntas sencillas. Y ya la clase pasada también hicimos así un reencuentro sobre lo que ya hemos trabajado. Y recuerden que yo cada clase les pregunto. Y ustedes me dicen, sí, Miss, está todo claro. Y a la hora, cuando les hago preguntas, no me responden a ninguna de ellas. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos sobre la literatura, nos enfocamos en la literatura universal, ¿cierto? Porque se habla a nivel mundial. ¿Ya? Son aquellas corrientes literarias que a nivel mundial va a tener repercusión, ¿ya? Y va a tener gran importancia. Ahora,
La primera corriente literaria con la cual nosotros nos hemos entrado a este tema es el clasicismo. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho del clasicismo? ¿Ah? Que el clasicismo va a ser un movimiento literario muy conceptual y racional de esa época. Ahora, se va a presentar en diferentes contextos. Vamos a trabajar dos corrientes literarias, o mejor dicho, va a enfocarse en dos elementos, Oriente y Occidente, ¿cierto? Donde se va a tener mayor repercusión es en el Occidente, donde está enfocado Grecia y Roma. Ahora, ¿por qué lo enfocamos de esta manera? ¿Por qué decimos que es donde va a tener mayor importancia? Porque en estos lugares es donde se va a desarrollar con mayor interés, va a haber muchos más manifestantes con las mismas características, en los cuales van a dar de manera clara sus manifestaciones clásicas de esa época. Por eso es que se centra en un solo oriente, en un occidente, donde está enfocado Grecia y Roma. Dentro de ello, dentro de la literatura clásica, se dijo que aparece lo que es la literatura griega, ¿cierto? Que está dentro del clasicismo. La literatura griega pertenece al movimiento del clasicismo, ¿ya? El cual se le dice literatura griega, ¿por qué? Porque es en este lugar donde va a haber mayores manifestantes y donde se va a enfocar en base a este lugar, se va a enfocar sus historias. Por eso es, chicos. ¿Recuerdan? Chicos. Sí, Miss. A ver, ahora, entonces, en base, a ver, ¿quién respondió? Disculpa. ¿Catherine? Sí, profesora. A ver, Catherine. Entonces, dentro, ya que están recordando, dentro de la literatura griega, Catherine, ¿cuáles son las características? Mejor dicho, que si yo, por ejemplo, cojo cualquier obra, pero no sé, y puedo dar fe o puedo decir, ya, esta obra pertenece a la literatura griega. ¿Cómo yo puedo definir ello? ¿Qué es lo que debo de identificar? Lo que es el fatalismo. ¿El satanismo? Fatalismo. Ay, ¿ya? ¿Qué más? Lo que es la búsqueda de la belleza. Ya, búsqueda de la belleza, ¿a qué se refiere? ¿A qué llamamos búsqueda de la belleza? ¿En qué se enfocaban los griegos? ¿Qué buscaban? ¿La belleza de qué? Catherine. Fue en el arte, Miss, en el arte. ¿La búsqueda de la belleza del arte? No sé si buscan en el arte o en las esculturas. Espérate un ratito. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los griegos buscaban la belleza del arte de sus pinturas? Sí. Ya, puede ser, a ver. ¿Qué más? Puede ser la naturaleza. Ya, se centraban en la naturaleza. Su temática era en base a la naturaleza.
O sea, los temas que ellos hablaban sobre la naturaleza también. Cuidaditos. Ya, lo vas a derramar, ¿eh? Sí. Ya. A ver. Mis buscaban la naturaleza mitológica. Miss, la perfección de la belleza, la creatividad, la Ya. fantasía. A ver, no. A ver, cuando nosotros hablamos de literatura griega, ya nos vamos a centrar mucho en la racionalidad, en el raciocinio del ser humano de esa época. Ahora, la temática que ellos enfocan era el antropocentrismo y el antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? En la vida terrenal y en la vida divina. ¿Ya? Se desarrollaban ambos temas. Y en la búsqueda de la belleza, de la perfección del ser humano, ¿ya? Como también de sus escritos. En eso se enfoca. Ahora, cuando yo hablo sobre el fatalismo, ¿a qué me refiero? Miss es la predestinación. Miss es la predestinación. No, ¿a qué llamamos fatalismo? ¿O en qué nos centramos cuando yo digo que la literatura griega va a presentar fatalismo? ¿A qué se refiere? Esa es la pregunta. Que va a terminar en muerte. Exacto, sus obras van a estar basadas en muertes, no hay ese final que en la actualidad conocemos, ¿no? Y vivieron felices para siempre, sino se va a enfocar mucho su final en las desgracias. ¿Por qué? Porque sus historias eran en base a qué. ¿Era en base a qué? La fatalidad. No, pero ¿en base a qué, pues, chicos? O sea, ¿cuál era la temática? Ah, la temática. O sea, el tema que se desarrollaba, ¿cuál era? Mm, Very class. A ver, ¿en qué nos enfocamos? Decimos fatalismo, chicos, por la forma en cómo termina, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque su temática era en base a guerras, ¿ya? ¿Cierto? Porque ¿qué recuerdan una característica que se les dio en la clase? Se les decía que
era su temática o se centraba en la mayoría de sus historias eran en guerras, ¿cierto? Todo era en base a guerras. Para ellos la guerra era algo normal. Es como si un escritor, por ejemplo, hablara sobre la corrupción. A nosotros ya no nos va a sorprender respecto a la corrupción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para nosotros es algo normal, es algo que nosotros lo vivimos, o mejor dicho, lo vemos ya con normalidad. O sea, no nos vamos a sorprender. A eso se enfoca. ¿Me dejó entender? Sí, profesora. ¿Ya? Y luego hemos desarrollado lo que es uno de los grandes manifestantes de esta corriente literaria. ¿Quién es? Edipo Reyes. No. Uno de los manifestantes, mejor dicho, el autor. Homero, Miss. Homero, quien nos habla de dos obras sumamente importantes. ¿Cuáles son estas obras? La Odisea. La Odisea. La Odisea Ya. y la Ilíada. ¿Ya? Muy bien. Luego hemos hablado sobre el teatro griego. ¿Recuerdan cómo es que surge el teatro griego? ¿O cómo se desarrolla? ¿O es que el teatro griego surgió ya como nosotros lo conocemos? Surge en Grecia, Miss. Ya surge en Grecia, por eso se le denomina teatro griego, ¿cierto? Sino que les decía, ¿cómo es que surge? ¿En base a qué? ¿O es que el teatro ha surgido como nosotros en la actualidad conocemos? Surge, Miss, en las zonas rurales de la antigua Grecia. En culto al dios Dionisio. Miss, surge Exacto. en la antigua. Claro, surge en la antigüedad griega, ¿cierto? Similar al de la literatura griega, ¿cierto? Pero surge en base a un dios, ¿cierto? Pero eran los teatros como nosotros en la actualidad conocemos, con actores, con escenografía, con todo ello. No. ¿Cómo surge? A eso me refiero. Profesora, gracias a los sátiros. A las sátiras. Sátiros, que se iban de pueblo en pueblo narrando las historias. A ver, esa Ellos clasificación adoraban. son los rapsodas, no son los sátiros, son los rapsodas y esa clasificación pertenece a la literatura griega, ¿sí? Que son las etapas, que es la etapa arcaica, que estaba predominada con ¿quiénes? Con los aedos y rapsodas. ¿Quiénes son? Aquellos que iban de pueblo en pueblo manifestando sus historias. Por eso es que se dice que dentro de la literatura griega lo que predominaba era el anonimato, porque como iban de pueblo en pueblo, no se conocía a la perfección quién era el manifestante de la historia, o mejor dicho, quién era el autor de las historias. ¿Ya? Ahora, dentro del teatro griego, hemos dicho que surge como alabanzas divinas. ¿A quién? Al dios Dionisio. ¿Para qué? Para obtener buenas cosechas, buenos sembríos. ¿Cierto? Todo era en base a este dios. Se hacían danzas, se hacían coreografías, cantos, pero en base a este dios y a ellos se le consideraba como teatro. ¿Cierto? A eso es lo que me refería con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que surgió? ¿Qué es lo que realizaban? Porque no es que inició, por ejemplo, y escenificaban, por ejemplo, una alabanza al dios,
¿cierto? Ya con el transcurso del tiempo, en base a un enfrentamiento que hubo, se incorporó recién lo que era el diálogo, se tomó de importancia ya al actor, se tomó en serio al actor. ¿Por qué? Porque al actor no se le consideraba como una, se podría decir, profesión importante, sino como algo simple. Ya en base a estas manifestaciones y estos avances, se le desarrolló recién con mayor importancia a ellos. Incorporaron recién ahí las etapas del teatro y empezaron a escenificar, ya no solamente en base a este Dios, sino empezaron a escenificar obras literarias, obras dramáticas. Ya con el transcurso del tiempo, ya los actores también se les tomaba mayor importancia. Ahora, estos utilizaban diferentes máscaras. A ellos no se les veía con su rostro. Ellos para cualquier expresión usaban diferentes máscaras, ¿cierto? Ahora, ellos no tenían contacto. ¿Recuerdan la imagen que les mostré sobre dónde escenificaban sus representaciones? ¿Se recuerdan cómo es que tenía el formato? Una torre. Exacto. En cada ventanal se ubicaba cada actor, ¿ya? Y estas escenificaciones o representaciones duraban semanas en un inicio. Ya con el transcurso del tiempo se incorporó lo que es la escenografía, lo que es el uso de los vestuarios, de las expresiones. ¿Por qué? Porque ya manifestaban o representaban historias escritas. Y así fue evolucionando. Sí, chicos, me parece que nadie estaba atento. ¿Ah? Y luego hablamos sobre la literatura medieval, ¿ya? Que ya es un siguiente movimiento literario, que dentro de ello vamos a encontrar a la literatura italiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque es uno de los lugares donde va a sobresalir más las historias de la literatura medieval. Y su grande representante, que es Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia. Y muchos de ustedes en el inicio me decían el infierno, el purgatorio, ya. Eso es parte de esta obra literaria que pertenece a la literatura italiana. ¿Ya, chicos? Hay que estar un poquito más atentos y si es que hay dudas, por favor, hay que absolverlas durante la clase. ¿Ya? Para que no suceda esto. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros en el día a día nos comunicamos, ¿cierto? ¿Qué cosa elaboramos? Diálogo, Miss. Ya, pero ¿qué elaboramos? Pues para dialogar. ¿Como una oración? Oraciones. ¿Ya? ¿Elaboramos qué cosa? Oraciones. Oraciones que tienen que tener qué cosa. Preguntas. ¿Las oraciones tienen que tener preguntas? A ver. Unas palabras completas. Ya, completas. ¿Qué quiere decir? Deben de tener sentido, coherencia. A eso me refiero. Ya, cuando nosotros nos comunicamos, mis oraciones deben de tener sentido y coherencia al momento de comunicarme, ¿ya? Para así poder interpretar o la otra persona interprete mi mensaje. Ahora, si yo le saco una palabra de mi oración, ¿qué cosa pierde? Y ahí sería ya la pregunta o incompleta sería. No. Yo manifiesto una oración, pero si yo le saco una palabra de esa oración, ¿qué pierde? Sentido, Miss. Mi oración. ¿Sentido? Pierde sentido. Ya pierde sentido. Ahora, entonces, a esa oración que no cuenta con una palabra, se le va a denominar oraciones sin Completas.
Incompletas. ¿Por qué vamos a llamar oraciones incompletas? ¿Por qué creen? Porque no tienen sentido las preguntas, Miss. A ver, vamos a llamar oraciones incompletas, como les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque esa palabra, o mejor dicho, esa oración va a carecer de una palabra. Por eso le llamamos oraciones incompletas. ¿Ya? ¿Y va a carecer de qué? Si le falta una palabra, ¿de qué va a carecer, hemos dicho? De sentido. De sentido. ¿Ya? Va a carecer de sentido. Entonces, ¿qué son las oraciones incompletas? Las oraciones incompletas van a ser preguntas que van a estar formadas por textos breves, ¿ya? Textos breves a los cuales se le ha suprimido. ¿Qué es suprimir? Quitar, ¿ya? De manera deliberada. ¿Por qué dicen de manera deliberada? Porque se le ha quitado cualquier palabra, ¿ya? Uno o más de sus elementos. Ya se le puede sacar varios elementos dentro de una oración, se le puede quitar un nexo, se le puede quitar un sustantivo, un verbo, un adjetivo. ¿Ya? Entonces a eso llamamos oraciones incompletas. Ahora, cuando yo tengo este formato de ejercicios, lo que yo debo de saber es, me van a dar una oración, pero sin algunas palabras, ¿cierto? Van a haber espacios en blanco, los cuales yo voy a tener que completarlos. Para ello me van a dar alternativas con dichas palabras, con las que puede formar parte de esta oración. Pero para poder yo saber qué palabra le va y qué palabra debe de estar dentro de esa oración, debo de seguir ciertos criterios, ¿ya? Para poder no equivocarme. ¿Qué hacen la mayoría de ustedes cuando me mandan, por ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Y me dicen, Miss, revíselo si está bien, por favor. ¿Y qué me han hecho? Me han marcado por marcar. ¿Por qué? Porque uno, no se fijaron en el sentido, porque no solamente es, ya, yo considero que es esta alternativa, la marco. Pero al marcar, yo debo de leer la oración completado con la alternativa que he dicho. Y ahora, una vez que esté completado, debo de verificar el sentido, la coherencia, ¿cierto? La coherencia. Si mi oración tiene coherencia con la alternativa que he elegido, está correcto. Pero si no tiene sentido ni coherencia, obviamente va a estar erróneo y debo de buscar otra alternativa. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros criterios es el criterio de la gramaticalidad. La gramaticalidad, ¿qué quiere decir? Que yo debo de verificar qué es lo que le falta, en qué género y en qué número se encuentra la palabra antecesora a la que le vaya a faltar, en qué criterio está, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a enfocar? Se va a enfocar en el número, en qué género, si está femenino, masculino, singular o plural, ¿sí? Y tiempo también, dependiendo, ¿no? Si antes de ello esté un verbo, ¿ya? A eso. Y coherencia textual es el sentido, ¿ya? El sentido de mi oración, ¿ya? A eso se refiere, el sentido de mi oración. Cuando nosotros nos enfocamos, como les decía a un inicio, dentro de una oración para completarla, debo de centrarme en el sentido. Una vez que yo ya haya verificado la gramaticalidad, el género, el número de la palabra que vaya a faltar, debo de verificar el sentido. Si al momento de leerla tendrá coherencia o no. A eso llamamos coherencia textual. ¿Ya? Ahora, hay diversos tipos de métodos de resolución de estos tipos de ejercicios. Uno de ellos es este. Primero, que cuando yo tengo este tipo de ejercicios, ¿qué debo de hacer? Analizar el enunciado. ¿Qué quiere decir? Sacar el tema en el cual se está enfocando. Luego, debo de identificar y subrayar los rastros verbales. ¿Qué quiere decir? De la palabra antecesora, debo de verificar qué tipo de palabra le vaya a faltar continuado. ¿Ya? Y
Por último, completar la oración mentalmente. ¿Por qué decimos que mentalmente? Para no cometer los errores. Que cuando yo, por ejemplo, digo, ya, esto creo que es la respuesta, ya, lo marco. Entonces ahí estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque puede que esté mal. Entonces, si yo lo completo mentalmente, voy a poder verificar si mi oración tiene sentido o no y cumple con la gramaticalidad. Ya, entonces primero analizo, identifico el tema de qué me están hablando, luego identifico y subrayo los rastros verbales y finalmente completo mentalmente mi oración. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí, ¿me dejé entender? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, poniendo en práctica lo que les acabo de manifestar, me van a completar este ejercicio que está sumamente fácil, ya en 2 minutos y yo llamo a cualquiera de ustedes para que me pueda manifestar cuál es su respuesta. Solamente 2 minutos, porque es una definición fácil. Ya está. A ver, Noelia. Sí, Miss. Noelia. A ver, ¿qué me has completado? La leche materna es el mejor alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. Exacto. ¿Ya siguieron con el proceso? ¿O seguiste con el Sí, proceso? Miss. Muy bien. Entonces, Sí, ahí se cumple lo que les acabo de mencionar. Y estuvo fácil, este estuvo fácil. Chicos, a ver, estos dos ejercicios. 1 minuto para cada uno de ellos y luego llamo así a cualquiera de ustedes.
Muy bien. A ver, Catherine. Sí, Miss. Catherine, la primera pregunta. A ver, ¿cómo me has completado? Ya, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya sienta la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Excelente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué nos está hablando? Sobre las etapas de la vida, ¿cierto? Pues Sí. porque, por ejemplo, si yo completo con la A, diría, es a partir de los primeros minutos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de andar. No tenemos esa necesidad al nacer, ¿cierto? Sino de expresarnos, de manifestarnos. Muy bien, excelente, Catherine. A ver, Celi Aiquipa Álvarez. Celi. Bueno, parece que no está. Ederson Encinas Pinto. Ederson Encinas Pinto. Tampoco está. Eva Sánchez Trevejo. Tampoco está. Maritza Puglia. Tampoco está. Pierina Murayari. Hola, Miss. Eva, Miss, la la señal pregunta está muy número bajo, 2. entrecortado, escucho todo, Miss. Uy, debe ser la señal, ya, te entiendo, ¿Me Eva. A ver, escucha? Pierina. Sí, ahora sí te escucho. ¿Puedes participar? Bueno, parece que no. Pierina. Pierina Murayari tampoco está. Rosmel Tordecillo. Yesenia Jacqueline. Yesenia. Jocelyn Alba Cruz. Bueno, tengo 2 estudiantes, me parece 3, con Eva que tiene problemas dentro de la clase. A ver, Catherine, contigo. Sí. Catherine, a ver, la 2, ¿cómo lo has completado? El resultado del desequilibrio emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico, traumático. Exacto, catastrófico cambiaríamos por traumático, ¿cierto? ¿Qué quiere del desequilibrio emocional? ¿Cierto? Que por ejemplo, un docente, ¿no? Tengo un desequilibrio emocional, puede causar esto, ¿no? Debido ¿a qué se enfoca? De que muchas veces nosotros como docentes, si tenemos un desequilibrio emocional, afectamos mucho el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver y hablar? No, Miss, todo bien. Todo claro. Entonces, este es el proceso de poder nosotros ir con lo que son las oraciones incompletas y debo de tener en cuenta para poder desarrollar y no cometer los errores. ¿Ya? Entonces, esta es la característica y este es el formato de ejercicio. ¿Por qué les hago hincapié acá? Porque muchos de ustedes me preguntan, Miss, ¿y lo voy a marcar solamente una alternativa o varias? Entonces, acá solamente se marca una alternativa, porque ven, si falta 2 espacios, en cada alternativa vamos a encontrar 2 palabras. Si falta 3 palabras, vamos a encontrar en cada alternativa 3. Y solamente una de ellas es la respuesta correcta. ¿Ya, chicos?
Muy bien, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? Sí, Miss, todo bien. No, profesora. Muy bien, espero que me hayan podido comprender, chicos.